Importante incidente internacional. Eso es lo que se ha visto con Venezuela en las últimas horas luego de que el gobierno venezolano, de manera oficial, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, su canciller, dijera que el Tren de Aragua, una de las organizaciones narco que más afecta a Chile, Perú y también Colombia, no existe y simplemente es un invento mediático de la prensa imperialista. Todo esto al mismo tiempo que aumentan los delitos, principalmente en Chile, pero también en países como Perú y Colombia, vinculados al narco, y simultáneamente este tipo de discurso justo, muy curiosamente, es exactamente el mismo que se empezó a mostrar al interior de Chile por parte de figuras que están vinculadas al narco y son sus abogados, llegando incluso a haber presiones contra Mochati hace ya un poco más de una semana, con la misma excusa y argumento de que todo esto es mentira de los narcos porque en realidad el Tren de Aragua no existe. Todo eso en medio de condenas del gobierno de Chile en contra del gobierno de Ecuador por intervenir en la embajada mexicana, lo que ha generado una crisis latinoamericana a nivel diplomático, que ha significado condenas no solo de Chile en contra de Ecuador, sino también de la Argentina de Milei, un quiebre de relaciones por parte de México contra Ecuador, Colombia también sancionando, Perú, todos los países en general a nivel latinoamericano contra lo que ocurrió en Ecuador. Tal como lo indicamos al inicio del programa, el gobierno venezolano, que no se ha caracterizado por tomar ni decisiones muy buenas, ni tampoco dar mensajes muy amigables a nivel internacional, ha dicho que el Tren de Aragua, una de las organizaciones narco que más afecta a Chile, pero también a países como Ecuador y Colombia, no existe. Ahora, según lo que él menciona, en realidad no solo no existe esto, sino que cuando aparecen estos narcos, según él, y cito, tienen acento peruano y acento chileno. Dice, ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice somos el Tren de Aragua con acento peruano y con acento chileno. Es decir, se trata de crear una marca, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, ese apellido tal vez muy apropiado para el tipo de comentarios, donde da este tipo de argumentos, ¿no? Y ahora inventaron un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela localizada y que luego se ha tratado de poner como marca. Entonces, como que todo fuera un invento. Curioso, ¿no? Curioso. Ahora, lo que es bien interesante es que este mensaje no es solo, porque esto, que suena bien insólito, porque hay numerosas pruebas documentales, como también de personas que son parte de dicha organización y se sabe que tiene su origen en Venezuela y como tantos otros grupos de narcotráfico, como ocurre con los grupos de narcotráfico que hay en Colombia o en Brasil o en México, se empiezan a extrapolar y crecer hacia otros países, en particular en el caso chileno como peruano, por la inmigración venezolana, que hay una parte importante que justamente se asocia también eso al Tren de Aragua y grupos narcos, porque de ahí proviene el Tren de Aragua de Venezuela. Bueno, en medio de todo eso, ese tipo de discursos, curiosamente, es exactamente el mismo que en Chile están dando figuras vinculadas al narcotráfico, particularmente abogados de narcotraficantes y de sicarios. Literalmente el mismo discurso, casi parece como que lo estuvieran coordinando. Y es exactamente el mismo mensaje que le llegó a Tomás Mochati hace un poco más de una semana, donde abogados de narcotraficantes lo presionaban, en lo que es una evidente amenaza, y no se sorprendan si eventualmente no solo empiezan a haber balaceras y asesinatos de militares venezolanos exiliados o de entre los mismos narcos o personas sin cargo político. Después vienen los políticos, los jueces y los periodistas como comunicadores que lleguen a incomodar a estos grupos criminales. Y es el mismo mensaje, todo eso que sea de manera medio amenazante que le llegó a Mochati, pero el mismo, ¿no? Si todo esto es mentira porque el Tren de Aragua no existe. Mira, yo escucho abogados de los narcos que dicen, como ocurre en Sicilia, ¿no?, que el Tren de Aragua no existe, que es un invento. Usted va a Sicilia y le dice, la mafia. No la conozco, te dicen. Pero ¿cómo no la conozco? Dicen, inventan, son libros, pero libros de historietas. Bueno, aquí está pasando lo mismo con el Tren de Aragua. Mire, me escribió un abogado, me mandó un WhatsApp al celular, largo el WhatsApp. Ese señor es un abogado de los narcos. ¿Cómo se llama el que mandó el WhatsApp? Me lo mandó. Claudio Jofré. ¿Y qué dice él? Usted está equivocado. El Tren de Aragua no existe. Bueno, y dice además, mire, y le voy a decir algo más, Hernán Landaeta, al que usted se refirió, nunca ha sido sicario, me cuenta este abogado, o sea, me lo dice. Él representa a narcos. Bueno, resulta que este Hernán Landaeta en Venezuela era conocido como el mata policías, y le dicen Satanás. Pero para este abogado no existe, y para este abogado Jofré, tampoco existe, o Carlos González Vaca. Me lo escribe, me lo cuenta.
Este señor es llamado Estrella, fue escolta de Héctor Guerrero, el llamado Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua. Y este abogado chileno, Claudio Jofré, que es un ex carabinero, dice, mira, son personas decentes. Lo dice con un desparpajo que demuestra en qué tiempos estamos viviendo. Ya todos están apareciendo sin ninguna máscara. Esas coincidencias de la vida, como justo esos mensajes, son el mismo. Son el mismo. Coincidencia, ¿no? Coincidencia. Ahora, ante todo esto, que es una cosa bien insultante, porque especialmente en Chile hay un nivel altísimo de delincuencia vinculado al Tren de Aragua, esto requeriría una respuesta dura a nivel diplomático por parte del gobierno chileno de Gabriel Boric. Él debería, por un tema más allá de izquierda o derecha, decir que eso no es cierto, que efectivamente a nivel local se está sufriendo mucho por el narcotráfico y especialmente por el Tren de Aragua, y responder. Pero no ha dado ninguna respuesta. En donde sí se ha enfocado el gobierno de Boric, y que esto también es tema internacional, tiene que ver con lo que ocurrió en Ecuador hace algunos días y que ha generado mucho revuelo internacional, condenas transversales. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Que el gobierno ecuatoriano está en medio de un caso de corrupción en contra de un vicepresidente de lo que había sido el gobierno de Ecuador, un vicepresidente de Correa, o sea, figuras vinculadas a la izquierda. ¿Y qué pasó? Que este vicepresidente, en ese caso que se está dando corrupción, decidió refugiarse en la Embajada de México. Y México le estaba dando asilo político. ¿Cómo pueden hacer las embajadas? Ecuador lo hizo en su momento con Julian Assange en el Reino Unido. También lo han hecho así distintas figuras. Y lo que dicen las reglas internacionales es que más allá de que haya un cargo de corrupción en una ley interna, se supone que a nivel internacional se respeta la embajada porque hay un tema de soberanía de otro país dentro del país mismo, como también por un elemento de que el otro país, para aceptar que le saquen de la embajada a alguien, tiene que reconocer esas sentencias o esos juicios que están haciendo. Por la misma razón, Ecuador por tanto tiempo, a Julian Assange, por ejemplo, no se lo pasaba a Estados Unidos o al Reino Unido porque no reconocía la validez de los juicios en contra de él por la información que se filtró con Wikileaks, que hizo un gran servicio y lamentablemente eventualmente se lo entregaron a Estados Unidos y al Reino Unido a cambio de beneficios económicos, ¿no? También con Snowden pasaron cosas similares, nada más que él se pudo escapar eventualmente a Rusia. Pero en medio de todo eso, bueno, se dio una intervención, se está dando el asilo y eventualmente sin permisos la policía ecuatoriana ingresó en la embajada y tomó a este vicepresidente que estaba en un caso de corrupción investigado, un ex vicepresidente, y se lo llevaron. Y esto es entrar por la fuerza a una embajada ajena y se ve como una violación de soberanía a nivel internacional. Llevó a que México rompiera relaciones con Ecuador, está habiendo posibles sanciones comerciales y son varios países latinoamericanos los que están condenando. Y Boric no es la excepción, porque Boric también mandó condenas contra Ecuador, decidió apoyar por completo a México y condenar el hecho. Ahora, esto no es un tema de izquierda o derecha, más allá que en redes sociales parezca así. Incluso los gobiernos, que son bien antiizquierda dentro de América Latina, como el caso de Argentina bajo Milei, condenaron por completo también a Ecuador y lo sancionaron. Ahora, ¿por qué es esto? Porque hay un tema internacional que muy poco se atreven muchas veces a pasar por encima, muy poco, y está muy mal visto por una serie de razones. Si no se respetan las embajadas, no se tiene mucha confianza en el otro país, o apoyar aquí las relaciones totales, tanto a nivel económico como diplomático. Pero también muchos lo hacen, esto de respetar la embajada, aunque sean gobiernos autoritarios, el caso de Ecuador no lo es, pero hizo algo que no debería hacerse, es porque te deja un precedente. Por ejemplo, Argentina en este mismo momento tiene refugiados en su embajada en Caracas, Venezuela, a opositores del gobierno de Maduro, que según las leyes de Venezuela bajo el chavismo son personas que tienen que detener por casos de corrupción. ¿Por qué? Por las campañas que están haciendo en contra de Maduro a nivel presidencial, asociados a lo que es la campaña presidencial de María Corina Machado. Y según sus leyes, claro, en el papel son corruptos. Pero Argentina, y con justa razón, no reconoce la validez de eso y les da refugio político porque dice que son leyes diseñadas para hacer persecución política. Ahora, las leyes locales pueden estar diseñadas para eso o no, pueden ser justas o no. Por ejemplo, las de Ecuador no necesariamente están tan enfocadas con el tema de la persecución política como las de Venezuela. Pero por lo mismo, en todos los tratados internacionales, para que tenga validez muchas de esas sentencias, se pide que el país que está dando refugio también reconozca que es válido y ahí se entregue. Y también pasa que países como Argentina dicen si apoyo algo como lo de Ecuador, que además está muy mal visto a nivel internacional, sin importar del sector político que sea, después estoy casi validando que me entren en mi embajada en Venezuela y me saquen a estos que yo les estoy dando refugio. Entonces, no es algo simplemente de un lado, sino que es más bien transversal. Y por lo mismo Boric también hizo una crítica en contra de eso. Ahora,
¿Está bien esa crítica contra Ecuador por esto? Sí, pues es una cosa que no hay que validar, ¿no? Ahora me encantaría que con la misma firmeza que se lanzó contra Ecuador, estuviera hablando también con el caso venezolano, ya que también es sumamente grave que se pase por encima de la población chilena, se acuse por parte del Estado venezolano que son chilenos y peruanos los que son realmente los que están en el Tren de Aragua y que es una invención, porque es un insulto ante las problemáticas y el alto nivel de delincuencia que se vive a nivel nacional. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos problemas internacionales tanto con Venezuela como con Ecuador? En donde la condena a Ecuador ha sido transversal con gobiernos como el de Milei, el de Boric y en realidad de todos los sectores, pero en el caso venezolano Chile no ha dado ninguna respuesta, a pesar de las insultantes declaraciones del ministro Gil de Relaciones Exteriores de Venezuela. Todo eso pueden comentarlo abajo, cuál debería ser el camino a seguir. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Cristian González, que se volvió el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.